Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa de los sábados, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga, AM y FM, a través de Facebook y por las redes sociales, por YouTube especialmente. Las personas que deseen ver nuevamente este programa o que no alcanzaron a escuchar en vivo en Radio Latacunga, pueden buscarlo en el Facebook, en la página de Radio Latacunga o en la página, en el canal de YouTube Consejo Diocesano de Laicos Latacunga. Ahí puede encontrar toda la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica numeral a numeral. Hoy tenemos la presencia desde la provincia del Guayas, parroquia Tarqui, a Fernando Santiago Suárez Yepes, quien es catequista de la parroquia Nuestra Señora de la Alborada, con quien vamos a hablar del tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, numerales 484 a 486 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Fernando Santiago, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, le agradezco por la invitación, yo estoy muy alegre de estar aquí. Como ha dicho el hermano, pues estamos dedicados pues a dar catequesis en la parroquia Nuestra Señora de la Alborada, pues, y bueno, también hemos estudiado teología en el Instituto de la Arquidiócesis de Teología y también en la Universidad Salesiana. Y bueno, estamos muy alegres de estar aquí, gracias por la invitación y bueno. Excelente. El tema que vamos a tratar hoy es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero antes de entrar a trabajar en el tema, vamos a conocer un poco más a nuestro invitado. Hermano Fernando, ¿cómo le gusta que le llamen? ¿Fernando o Santiago? ¿Con cuál nombre se identifica más? Con cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. Muy bien, Fernando. ¿Puede compartir con nuestra audiencia un testimonio de vida? ¿Quién es Santiago Suárez? Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, recién me han pedido pues, en algunos canales de YouTube, lo pueden buscar también, el Rosal de las 11 p.m., es mi testimonio de vida, ¿no? Ahí lo cuento más, de manera más extendida. Ahora pues me voy a limitar a decir pues que me considero una persona rescatada especialmente por la intercesión de la Virgen María, ¿no? En mi juventud, pues como cualquier joven, pues está un poco perdido en el mundo, ¿ya? Y en un momento me acordé que mi abuelita me enseñó a rezar el rosario, tenía más o menos 5 años, 10 años, por ahí, siempre rezaba el rosario, siempre me enseñaba. Y después cuando ya estaba un poquito como perdido en el mundo, pues me acordé pues de esa oración, que fue la oración que me acercó otra vez pues a la iglesia, que me ayudó, pues me motivó a volver a hacer los sacramentos y especialmente pues que nació también en mí pues ese deseo por defender a la Iglesia Católica, especialmente por la integridad pues y la dignidad de la Virgen Santísima. Entonces me considero pues un rescatado por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, pero a través de la intercesión de nuestra Madre. Entonces, ¿por qué me conocen en algunos otros lugares? ¿Por qué me invitan en otros canales?
especialmente es por un proyecto que tengo en YouTube, en Instagram, en Facebook, ya. En YouTube me pueden buscar como Reino de María Santiago Suárez. Ahí incluso le salen algunos testimonios que me han invitado en algunos otros canales de YouTube, internacional o nacionalmente. Y bueno, ahí también me puedes regalar una suscripción o seguir. O también si me quieres seguir por Instagram, en Reino de María 33. ¿Por qué 33? Bueno, eso es porque en Instagram te pide un número y ese fue el único número que me aceptó. Entonces, ya después, tendrá también coincidencia después con la edad que murió el Señor, pues será pura coincidencia. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Pues soy un amante a la defensa de la fe, eh, aprender de todo lo que tenga que aprender, pues, de la Iglesia Católica para poder defenderla. Y gracias a Dios, pues, he tenido la oportunidad de intervenir en algunos canales de YouTube y en algunas radios católicas. Entonces, gracias por la invitación. Tal vez muy poco lo que estoy diciendo, pero especialmente me concentro, ¿no? Pues creo que Dios así lo ha querido, en una misión que es como ayudar a la juventud, tratar pues de hacer el evangelio más sencillo, más fácil para la comprensión de los jóvenes. Y creo que el Señor me ha dado de cierta forma algún carisma para los jóvenes, porque a pesar de que muchos dicen que me parezco de 20 años, no tengo 20 años, tengo 30 años, ya, pero tengo como ese carisma para llegar a los jóvenes. La mejor manera de evangelizar es realmente comprometiéndose con la juventud, porque solamente podemos nosotros evangelizar de una manera escatológica, ¿no? Y es fácil evangelizar de manera escatológica, porque podemos decir, conviértanse en que ya se va a acabar el mundo, conviértanse en o van a ir al infierno, y es como que yo lanzo el mensaje de la evangelización y al mismo tiempo es como que yo me lavo las manos, como que digo, ya evangelicé, ya cumplí mi misión, allá ustedes si quieren cumplir, allá ustedes si quieren convertirse, allá ustedes si se quieren salvar. De mi parte, yo ya hice de mi parte, pero en cambio, pues yo creo que la verdadera evangelización es comprometernos, ¿no? Con la persona, o sea, no es lo mismo mirar como a una persona que se está ahogando y simplemente pues alentarle o gritarle desde un barco, que lanzarse del barco al mar para poder rescatar a las personas. Y considero que nuestra evangelización como católicos tiene que ser así, tiene que ser una evangelización comprometida, incluso tratar de arriesgarnos, ¿no? Para salir de nuestra zona de confort, buscar a la juventud. Porque a veces nos quedamos mucho en el tema de esto, de que estamos cuidando nuestro testimonio, cuidando nuestra vida espiritual, y a veces decimos, no quiero que me vean hablando con tal persona porque esta persona tiene otra orientación sexual y qué van a pensar de mí, o no quiero que me vean hablando con tal chico porque qué van a decir, este chico anda en malas cosas, luego qué van a pensar de mí. Tengo que cuidar mis testimonios, tengo que buscar ser un testimonio para los demás, pero el Señor nos llama a ser luz en medio de un mundo de oscuridad, nos llama como el buen pastor a ir detrás de las ovejas perdidas. Nos llama el Señor a hacer esa sal. Entonces, de cierta manera, pues, eh, el verdadero testimonio está en eso, en que nosotros, ante todo, tenemos que hacer la voluntad de Dios y no quedarnos solamente en las apariencias humanas, en buscar quedar bien con un grupito de la iglesia, en buscar quedar bien con cierto sector de la iglesia. En el fondo, lo único que tenemos que hacer es buscar estar bien delante de Dios y nada más. Entonces, siempre para una persona que va a evangelizar y que busca las redes sociales, es buscar la autenticidad. Ante todo, pues, obedecer al Señor. Porque es muy difícil a veces, porque vivimos una falsa a veces religiosidad, incluso dentro del mismo catolicismo, donde todo el mundo juzga a todos, ¿no? Bueno, que a veces pueden decir, no, es que usar el cabello largo no es de Dios, que tener una gorra no es de Dios, que a veces cantar o hacer TikTok no es de Dios, y nos quedamos en cosas superficiales. Pero no vemos lo más importante, que es arriesgarnos, ir detrás, en búsqueda de salvar esa alma, ¿no? Esa alma que al final necesita del amor de Dios. Y yo creo que pues que yo lo he visto de esa manera y veo que el Señor me ha dado la gracia y sobre todo también la inteligencia para poder evangelizar por redes sociales. Excelente.
Muy bien. Eh, Como siempre, pues voy a dar lectura a la cita bíblica escogida para el día de hoy, tomada de Gálatas 4, versículos 4 y 5, que dice así: Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. El tema de hoy es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Santiago, por favor, puedes compartir con nosotros una introducción de este tema. Sí, concebidos por obra y gracia del Espíritu Santo, yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque realmente destaca nuestra identidad como católicos. A veces, muchas veces los hermanos evangélicos, protestantes, pues dicen que nuestras creencias, todos nuestros dogmas marianos no se encuentran en la Biblia, ¿ya? Entonces, el día de hoy pues, vamos a demostrar que muchas de nuestras creencias, mucha de la doctrina católica es bíblica, ¿no? Pero sabemos que no solamente es bíblica, porque también la Iglesia Católica cree en la tradición. Entonces, nuestra fe se basa en la Biblia y también en la tradición apostólica. Por eso que no debería ser como nuestro objetivo demostrar a los evangélicos solamente con la Biblia que los dogmas marianos pues son solamente, está en la Biblia, sí, pero la verdadera interpretación, ¿ya? De lo que está en la Biblia, pues lo encontramos realmente en la tradición de la iglesia, ¿no? Los padres de la iglesia, también en el magisterio de la iglesia. Entonces, los católicos tenemos que entender eso, tenemos que entender eso. Entonces, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pues entendemos que en María se cumplen las promesas de Dios. Esas promesas, pues que a veces vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? El Señor, pues, prometió, ¿no? De cierta forma a Israel enviarle un Mesías, ¿no? Salvarlo, y entre otras cosas, ¿no? Dirá que la primera alianza, el Señor le dirá, mira, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que Israel, pues, le fue infiel a Dios. Israel no cumplió los mandamientos de Dios, no cumplió el pacto con Dios, le fue infiel de muchas formas, adorando ídolos falsos, eh, no cumpliendo los mandamientos de Dios y entre otras cosas, ¿no? Pero Israel, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos que Dios llama a Israel como su esposa. Israel es la esposa infiel de Dios. Entonces vemos que María, que es esa esposa ahora fiel, esa esposa humilde, realmente le cree a Dios, realmente cumple los mandamientos de Dios, realmente es esa alma que siempre ha buscado estar cerca de Dios. Entonces, ese pequeño resto fiel que en el Antiguo Testamento habla, que es un pequeño grupito de personas que no tratan de contaminarse con las cosas del mundo, que no tratan de contaminarse con el pecado, ni con creencias o tradiciones paganas, ¿no? Vemos que de ese pequeño resto fiel sale María, que es esa mujer, como hemos dicho, que tiene esa alma pura, esa alma comprometida con Dios. Entonces vemos claramente que en María, como diría en la plenitud de los tiempos, en María, pues, eh, María es parte del plan de Dios, del plan de Dios. Y era importante el sí de María, porque Dios no es un Dios autoritario, Dios no es un Dios que impone, Dios es un caballero, o sea, Dios no, en Apocalipsis dice, mira que paso por tu casa, toco la puerta, si me abres la puerta, cenaré contigo. O sea, y si no me abres, pues, como todo un caballero, pues, pasa por delante, ¿no? Pasa adelante. Entonces, no es que Dios tira la puerta, ni es que derrumba la puerta, ni es que obliga al ser humano a salvarse o a creer en él. Mira San Agustín, pues, que él que no nos ha preguntado si queremos nacer,
pues sí necesita de nuestro consentimiento y sí nos pregunta si nos queremos salvar. Entonces, María ha dado ese sí. María ha dado ese sí, ha dado ese consentimiento. María, pues, ha dado la libertad, porque a veces es mucho, se habla mucho, ¿no? De la Virgen María, pero no se entiende o se entiende mal que, que María se ha preparado para ser la madre del Señor desde muy pequeña. Y a pesar de que era una mujer muy joven, realmente era una persona muy sabia que conocía realmente los designios de Dios. Y cuando llegó ese momento de decir que sí, María sabía a lo que estaba diciéndole que sí. Y bueno, y en el momento iremos explicando poco a poco, pues, realmente, pues, este misterio, ¿no? Que concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. El invitado de hoy, Fernando Santiago Suárez Yepes, catequista de la parroquia Nuestra Señora de la Alborada en Tarqui, la provincia del Guayas, nos está ayudando con el tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, numerales 484 a 486 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Las personas que deseen nuevamente escuchar y ver la entrevista pueden sintonizarnos en Facebook, el canal de Radio La Tacunga, o en el canal en YouTube Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Por favor, suscríbase y dele clic en la campanita para que esta entrevista sea compartida para muchas personas. Voy a leer el primer numeral, el 484, que dice lo siguiente: concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. La anunciación de María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel a quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?, se dio mediante el poder del Espíritu Santo. Se dio mediante el poder del Espíritu, sí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por favor, Fernando, su explicación y comentarios a este numeral. Sí, bueno, es importante entender pues que la sabiduría, ¿no? Estos conocimientos que entendemos de la Virgen María no es algo novedoso, no es algo nuevo, no es algo que la Iglesia Católica se ha inventado recientemente. No, entendemos que los padres de la Iglesia, incluso los apóstoles, incluso la Iglesia primitiva, ya reconocía a María como la siempre Virgen, como la Virgen, como la Teotocos, como la Madre de Dios también. Entonces, yo les pudiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué consideran, qué credo es el más antiguo, el credo apostólico o el credo constantinopolitano?
Y la respuesta es el credo apostólico. Y en el credo apostólico, que es casi es el credo de los apóstoles, dice, ¿no? Que creo en María siempre virgen, María virgen, que nació de María virgen. Entonces, ¿qué se entiende por virginidad? Porque no podemos hablar de una virginidad solamente del espíritu, ¿no? O sea, no es que uno es virgen solamente del espíritu. No, cuando hablamos de virginidad, que nació de María siempre virgen, nació de María virgen, entendemos una virginidad tanto espiritual como una virginidad corporal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos a veces de la Inmaculada Concepción, que tanto nos critican a veces los protestantes, no estamos diciendo, no estamos anunciando que María no necesitaba de Jesucristo para ser salvada, ser salva. Lo que estamos diciendo es que Jesús, por los méritos de la pasión y muerte de Jesús, María fue salvada, pero de manera preventiva, de manera anticipada. Dios le salvó del pecado. Es como una persona que cae al río, ¿ya? Y viene alguien y le rescata, le saca del río, pero ya está mojado, ¿cierto? Y es como una persona que va a caer al río, pero antes de caerse, una persona le salva. Entonces, María fue salvada antes de caer en pecado. María no experimentó el pecado. Y por lo tanto, si no experimentó el pecado, tampoco experimentó la muerte, ¿no? Entonces, Inmaculada Concepción es un término que dice que nació sin pecado, ya, sin pecado original, pero propiamente no es para alabar o para adorar a la Virgen María, no, sino que es para destacar algo que es muy importante. Es que dentro del vientre de María, pues habitó Dios mismo, ¿no? La segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. Como dirán, el verbo hecho carne, Dios hecho carne. Entonces, vemos claramente que hay que entender que cuando hablamos de que el Espíritu Santo, pues, fecundó a la Virgen María y también la santificó, estamos hablando que en ese momento María fue enteramente de Dios, totalmente de Dios. A veces cuando entendemos que un objeto sagrado está consagrado a Dios, entendemos claramente que ese objeto, ya sea un vaso sagrado, es enteramente de Dios, que solamente se va a utilizar ya para la celebración de la misa o para el altar o para algo que tenga que ver con la iglesia. Igualmente, cuando un sacerdote se consagra, ya es una persona que le pertenece enteramente a Dios. Entonces, la Virgen María, en el momento que el Espíritu Santo habita en ella, ya, ella pasa a ser también enteramente de Dios. Por lo tanto, entendemos que Jesucristo es realmente el Hijo de María. No podemos decir nosotros, y eso está mal, como hacen los evangélicos, y eso es una herejía de los primeros siglos, ¿no? No podemos decir, María es la madre, sí, de Jesús, pero de la parte humana. Pero María no es realmente la madre de Dios, porque María no concibió la divinidad. No podemos decir eso. Eso está mal. Porque cuando una persona, cuando alguien es tu mamá, es mamá de la persona enteramente. O sea, mi parte humana, voy a hablar lento para que se entienda, un poquito complicado de entender esto. Mi parte humana fue dada por mi papá y por mi mamá. Y mi parte espiritual fue dada por Dios. Pero está mal dicho que mis padres o mi mamá es solamente madre de mi parte humana, porque lo espiritual no me ha dado. Lo que se dice es que mi mamá es la madre de toda mi persona, o sea, de Santiago Suárez. Así de simple, ¿ya? Entonces, cuando decimos que María es la madre de Dios, estamos diciendo exactamente que es la madre de Jesús.
que es un dogma que al final no se entiende porque los protestantes, los evangélicos, piensan que nosotros estamos diciendo que María es la creadora de Dios. Y eso no es así, eso es incorrecto. Siempre uno le explica y lo vuelven a repetir. Y no es así. No estamos diciendo que María creó a Dios, porque a Dios nadie le creó. Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. ¿Ya? Lo que estamos diciendo es que María realmente es la madre de Jesús. Y Jesús es Dios. Pero ¿por qué se llega a este dogma en el concilio de Éfesos? ¿Por qué se llama María la Theotokos, la madre de Dios? Es que los dogmas marianos, ¿ya?, tienen el objetivo, tienen la función, la misión de iluminar los dogmas cristológicos, de fortalecer los dogmas cristológicos. En el concilio de Calcedonia, los primeros padres de la iglesia defienden la divinidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona, el verbo, en dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina. ¿Ya? Nestorio decía que Jesús tenía dos personas, o sea, como un hombre bipolar más o menos. Bueno, mal hecha la comparación, pero tenía dos personas dentro de sí mismo, una persona humana y una persona divina. Y que María no era la Theotokos, Teo es Dios, Tokos, madre, la madre de Dios, sino que María es la Cristotokos, o sea, la madre de Jesucristo, dividiendo a Jesús como una incisión, recortándolo en dos partes. Y eso está mal, completamente mal. María es la madre de Dios, de toda la persona enteramente de Jesús. Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces, y bueno, no es algo que solamente yo me estoy como inventando, ¿no? Que María es la madre de Dios, que es la Theotokos. Porque a veces los evangélicos dirán, ¿no? Bueno, ¿y en qué parte de la Biblia se habla de todo esto, ¿no? De que María es la madre de Dios, ¿no? En Lucas, ya, hay una parte donde María va a visitar a Santa Isabel, es Lucas 1:43, y ahí dice, ¿no? Isabel dice, ¿no? Dice, cierto, ¿de dónde? A mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Lo vuelvo a repetir, Lucas 1:43. ¿De dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y la palabra Señor, que en el Nuevo Testamento, en griego, el Kyrios, es el mismo, es la misma palabra, y en el Antiguo Testamento se conoce como Adonai, o sea, Señor, pero haciendo pues correspondencia a Dios, a la divinidad, el Señor. O sea, en otras palabras, está diciendo Isabel, ¿cómo a mí, la Madre de Dios, viene a visitarme? ¿De dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Entonces, no soy yo el que está inventando esto. No es la Iglesia Católica, no son los papas. Es el Espíritu Santo en boca de Santa Isabel, que claramente le llama a María como la Madre del Señor, la Madre del Señor. Entonces, a veces los evangélicos dicen, ya, no, pero es que es imposible que María sea la Madre de Dios, ¿no? Porque María le dio el cuerpo a Jesucristo, pero no le dio la divinidad. La pregunta es, en ese cuerpo humano, en esa naturaleza humana, ¿reside toda la divinidad? La respuesta es sí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, en él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. Mira, te voy a leer el versículo 8 para que veas que más o menos está hablando de doctrinas humanas, engañosas, ¿no? Que hay que cuidarse de las doctrinas engañosas. Dice, han recibido a Cristo Jesús como el Señor, tomen pues su camino, permanezcan arraigados en él, edificados sobre él,
estén firmes en la fe, tal como fueron instruidos y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Y ahí dice, en él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales. ¿Qué dice San Pablo en Colosenses? Que en la parte humana de Jesús, en su cuerpo, reside toda la divinidad. Está toda la gloria, está todo el poder de Dios en la naturaleza humana de Jesús. Verdadero Dios y verdadero hombre, no lo podemos separar. O sea, si María es madre de Jesucristo, es madre de Dios. Así de simple. Y eso no hay que discutir. No hay que... ¿Por qué? Porque la Biblia, ha sido el Espíritu Santo que le ha llamado a María madre de Dios. Y como hemos dicho, Jesucristo es Dios. Y ahí viene también otro problema, porque hay muchos mormones, incluso testigos de Jehová, que creen que Jesucristo es Dios, pero de una categoría inferior, ¿no? Este fue Arrio, el obispo Arrio, que decía que Jesús fue creado por Dios, y, y hablaba también de que era una especie como de arcángel, que era una especie de una categoría de Dios inferior, más pequeño, como un Dios griego. Y realmente, pues la Biblia no enseña eso, ¿no? En el prólogo de Juan dice, no, claramente, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, realmente, pues, la iglesia siempre ha enseñado que Jesús es Dios en la misma categoría del Padre, preexistente, eterno, con el Padre. La Santísima Trinidad, para que la gente entienda, ¿verdad? Dice que son tres personas en un solo Dios. Entonces, eso hay que entender bien claro, porque si nosotros ya pensamos, decimos, porque a veces hay personas, incluso católicos, que dicen, ¿por qué nosotros no regresamos al Padre y regresamos a Jesucristo? O sea, porque Jesucristo es Dios, al igual que el Padre. Entonces, en eso no hay que tener como una discusión. Entonces, eh, cuidarse de esas dos herejías que parecen herejías pasadas, el arrianismo y el nestorianismo, ¿no? De Arro y Nestorio. Nestorio pensaba que Jesús tenía dos personas, una humana y una divina, ¿no? Llamó a María no Teotocos, la madre de Dios, sino Cristotocos, la madre de Jesucristo, porque decía que la parte divina no le había dado María, como dicen algunos evangélicos, y cuidarse también del arrianismo, que dicen claramente que Jesús es un Dios inferior. La Iglesia Católica ha dicho también, creo, constantinopolitana, que Jesús no es creado, es engendrado de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Entonces, si decimos que es engendrado y no creado, entendemos que es eterno, al igual que el Padre, preexistente desde antes de la creación del mundo. Y el mismo, lo que es San Atanasio, ¿no? Dirá, consustancial con el Padre, de la misma naturaleza del Padre, consustancial con el Padre. Entonces, en eso hay que reforzar, porque salen muchas sectas, muchas falsas religiosas por culpa de estas herejías. No sé si me falta algo más, no sé si pueda leer otra vez un poquito más el Yo creo que catecismo. no, ahí está creo suficiente ya. Ya está bien. Muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado desde la provincia del Guayas, parroquia Tarqui, Fernando Santiago Suárez Yepes, quien es catequista de la parroquia Nuestra Señora de la Alborada, con quien estamos analizando el tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, numerales 484 hasta el 486.
Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Esta transmisión, este programa, usted también lo puede sintonizar en la página del Facebook de Radio La Tacunga o en el canal de YouTube, Consejo Diocesano de Laicos, _ La Tacunga. Por favor, suscríbase y dele clic en la campanita para que le indique cuando subimos un nuevo programa. El numeral siguiente es el 485, que dice así: la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Él, que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Por favor, hermano Fernando, su explicación y comentarios a este numeral. Sí, casi eso se comprende un poco mal, ¿no? El tema a veces de la Trinidad, de la misión de cada uno, ¿no? O sea, podemos decir que todos tienen una misión particular, entre comillas, ¿ya? A veces por algunas características, por su relación y entre otras cosas. Pero generalmente, pues, sabemos que en tema a veces de la voluntad, ¿no? Todos actúan de una forma, ¿no? Por ejemplo, se habla bastante a veces de que el Espíritu Santo es santificador, y es correcto. Ya se habla bastante a veces que el Hijo es el Salvador, y es correcto. Se habla bastante de que el Padre es el Creador, y también es correcto. Pero de cierta forma, también cada una de las personas de la Trinidad, pues, tienen esa relación, cumplen esa misma misión. Porque también Jesucristo es creador. El Espíritu Santo también es creador. O sea, en esa parte entendemos así, ¿no? ¿Ya? Pero también en la parte de la relación, ¿no? En su esencia, en su identidad. La diferencia, por ejemplo, de Dios Padre radica en que es Padre. Y la diferencia de Jesucristo es que es Hijo. Entonces, eso no puede cambiar. Y de esa relación, de amor del Padre al Hijo, procede el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Entonces, decimos claramente, ¿no? ¿Por qué es importante entender esto? Porque de cierta manera, pues, la economía de la gracia, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, realmente lo que desean en sí las tres personas es la salvación de las almas, que las personas se santifiquen, que las personas lleguen al cielo, ¿no? Entonces, realmente, como sabemos, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo Jesucristo, ¿no? No para condenarlo, sino para salvarlo, ¿no? Pero también el Hijo quería venir al mundo. También el Hijo quería la salvación del mundo. Luego Jesús va al cielo y envía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para iluminarnos. ¿Ya? No es que Jesús nos dio la revelación incompleta, no. La revelación dada por Jesucristo es la plenitud de las revelaciones. Lo que sucede es que nosotros, como nuestra mente cerrada es tan pequeña, necesitamos poco a poco, progresivamente, entender esa revelación. ¿Ya? Darle realmente, pues, la verdadera interpretación, la correcta interpretación a esa revelación. Por eso que al inicio, en los primeros siglos de la Iglesia, se fue como formulando y desarrollando las verdades y los dogmas cristológicos. Y una vez que se entendieron los dogmas cristológicos, empezaron pues a desarrollarse los dogmas marianos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la Iglesia se está inventando los dogmas? No. Que el Espíritu Santo de manera progresiva nos da sabiduría y conocimiento para poder poco a poco llegar a la verdad. Poco a poco interpretar lo que en la Biblia está implícitamente.
y llegar a comprender totalmente esa revelación que ya ha sido dada completamente. Entonces, vemos claramente el Espíritu Santo ahorita, en la misión de como hemos dicho, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cuál era su función? Vemos que la función del Espíritu Santo era santificar y fecundar. Santificador de santificación, ¿no? Vemos que María colaboró activamente en el plan de Dios. Porque no es sencillamente como que Dios te pregunta, y en este caso, como a veces mucha gente cree, Dios le pregunta a María, ¿quieres ser la madre del Salvador? Y María dirá, sí, ya. O como creemos que simplemente, pues, como que María solamente fue como dicen algunos protestantes, se escucha feo, como un vientre de alquiler, ¿no? Donde Dios sinceramente simplemente le utiliza a María, yo qué sé, como un vientre de alquiler, un vientre artificial, etcétera, un tubo de probeta. No, no, no es así. María colaboró activamente. Vemos claramente el misterio, ¿no? Como he dicho, de fecundar. Conocemos que María concibe sin intervención de varón. Y claramente lo dirá, ¿no? ¿Cómo es posible si yo no conozco varón? Yo no conozco. Y es raro que diga que no conoce varón, porque ella está ya desposada con San José. Entonces, si entendemos por la lógica, cuando Dios le dice, tú tendrás un hijo que será el Salvador, o sea, si entendemos por lógica, María tenía que pensar, ah, bueno, me caso con José y el hijo es de José. Pero María dice, ¿cómo es posible esto si yo no conozco varón? O sea, que de cierta forma María ya tenía una idea de permanecer virgen, de estar enteramente entregada al Señor. En unos documentos, a veces, eh, de, de la tradición antiguos, ¿no? Que se llama los esenios, los Qumran, que es una pequeña secta religiosa judía, tenían esa como costumbre porque no existía la vida religiosa, ¿no? ¿Ya? De entregarse al celibato para esperar al Señor. Y muchos matrimonios también lo hacían. No estoy diciendo que María y José eran de este movimiento de Qumran, de los esenios, pero ciertamente ya había esa costumbre que algunas personas casadas se entregaban a vivir en celibato, en castidad, para preparar pues la venida del Señor. Entonces podemos pensar que María en su idea, en su interior, ya había entregado el corazón a Dios, su vida a Dios, su pureza a Dios. Pero sucede como antes las mujeres se veían mal que una mujer no se case y prácticamente era una obligación social, una imposición social. Todas las mujeres tenían que casarse a cierta edad. No existía lo que conocemos ahora como vírgenes consagradas o la hermanita religiosa. No existía. Entonces, María, de cierta forma, se iba a casar con José, pero podemos pensar que ellos tenían esa idea de vivir un matrimonio blanco, un matrimonio serio. Cuando, cuando decimos que el Espíritu Santo fecundó a María, porque incluso hay teólogos que llaman al Espíritu Santo como la esposa, el esposo de María. Dice, en una pequeña oración, cuando dice, para defender pues la dignidad de la Virgen, ¿no? Dice que María es hija de Dios Padre, ¿ya? Virgen antes del parto. Dirá que es madre de Dios Hijo.
virgen durante el parto. Y al final dirán también que es esposa de Dios Espíritu Santo, virgen después del parto. Y es necesario entender así, que si Jesús decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre, si Dios hubiera querido ya simplemente que Jesucristo mismo baje directamente del cielo, así como un rayo, no podemos decir que es verdadero hombre. Tal vez no dudaría, ya, no tuviera incertidumbre que yo diría que es el Hijo de Dios, pero que es de naturaleza humana, sería difícil pensar. Y si María, pues si el hijo de María fuera hijo de José o hijo del vecino, de fulanito, no diríamos que Jesucristo es Dios. Diríamos que Jesús es hijo de María, pero no hijo de Dios. Pero vemos realmente que hay una intervención divina, hay un nacimiento virginal, hay un prodigio. Como en Isaías 7:14, que era, esta es la señal que les doy. Una virgen concebirá un hijo y llamará a Dios con nosotros. ¿Cuál es la señal ahí? Que una virgen dio un hijo en Israel. Todas las mujeres eran vírgenes. Pues realmente la verdadera señal es que, como hemos dicho, que esta virgen da luz a un hijo y que permanece virgen. Da luz a un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Sabemos, y esto dirán los padres de la iglesia, que es verdadero hombre porque nació de una mujer. Porque nació de una mujer. Y sabemos que es verdadero Dios porque a pesar de que nació de una mujer, esta mujer se mantiene virgen. Ahí entendemos la divinidad de Jesucristo. En ese prodigio, en ese portento milagroso. Entonces, si fuera un nacimiento natural o normal, porque los hermanitos evangélicos no se sorprenden de que Dios se haga hombre, como que fuera noticia de todos los días, Dios se hizo hombre. No se sorprenden por eso. No se sorprenden de que los ángeles aparecieron en el cielo y cantaron gloria a Dios ya en el cielo y paz en el hombre. No se sorprenden. No se sorprenden de muchas otras cosas, del milagro de que Jesús resucita a un muerto. No se sorprenden. Les parece normal que un hombre resucite a un muerto. Pero si yo le digo, Jesús nació de manera milagrosa y virginal, y dicen, ¿y cómo va a ser eso posible? Eso es ilógico, te dicen. Y tú dices, pero si todo el nacimiento de Jesucristo es de una manera milagrosa, ¿dónde está lo ilógico? Si Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y vemos que durante toda la Biblia se van dando señales milagrosas. Entonces, los modernistas y los que estudian la teología como que fuera de manera científica, porque a veces cuando uno dice, tengo cáncer, el doctor te dice, te vas a morir, te doy una semana de que te vas a morir, y de repente viene un milagro y no te mueres, el doctor dice, racionalmente es ilógico. Pero es verdad, este hombre ha sido curado del cáncer. O sea, un milagro no tiene una comprensión racional. Entonces, tratar de estudiar los dogmas y el nacimiento de Jesús, que es un nacimiento milagroso, de una manera racional, es absurdo. Es completamente absurdo. Por eso cuando yo digo que María es virgen antes del parto, la gente dice, ok, tiene razón. Durante el parto la gente empieza a pensar. Y luego después del parto, y ahí puso muchos católicos que dicen, pero eso es imposible. Pero para lo que es imposible para ti, para Dios todo es posible. Así de simple. Excelente. Entonces, eso yo quería decir. Sí, vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escucha
escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Del tema concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Numerales 484 hasta el 486. Voy a dar lectura al último numeral, el 486, que dice así: el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente, a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos, por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hermano Fernando, por favor, su explicación y comentario a este numeral. Sí, vemos, por ejemplo, que María es concebida inmaculada. Ya, y ahí vienen a veces evangélicos y dicen, pero en ninguna parte de la Biblia se habla de que es inmaculada. Vemos que el ángel Gabriel le dice, alégrate, llena de gracia, ¿no? Que es una palabra que se puede traducir como la gracia plena en latín o en griego la quejaritomene. La llena de gracia quiere decir que tiene toda la plenitud de la gracia. Entonces vemos que María, al igual que, bueno, lo voy a explicar así. Moisés trató de ver, de contemplar el rostro de Dios. Y a veces mucha gente dirá, pues mira, que si tú contemplas el rostro de Dios, mueres en el momento, al instante, ¿no? Entonces dirá la Biblia que solamente pudo ver la espalda de Dios, el lomo de Dios. Y salió transfigurado, salió iluminado Moisés. ¿Ya? También vemos que los israelitas, cuando estaban en pecado y entraban al templo, ¿no? Cerca de la presencia del arca, cuenta una historia que un sacerdote tocó nomás el arca y estaba impuro, y murió en el acto, ¿no? Ahora podemos pensar que Dios mismo estaba en el vientre de María. Si la tierra donde nació Jesús se llama Tierra Santa, ¿por qué no podemos decir que la Madre de Dios es la Toda Santa? Un poquito absurdo, ¿ya? Pero Dios lo podía hacer de otra manera, porque Dios es Dios. Adán fue creado con tierra. Dice que Dios moldeó con tierra, le dio forma, ¿ya? Y luego le dio el espíritu, salió Adán. Eva fue creada de la costilla de Adán. No era necesario que Dios nazca por medio de María. No era necesario. Lo podía hacer de múltiples formas. Dios es el creador del universo. Pero ha sido, ¿no?, en su designio, en su voluntad, que ha querido que Dios, que Jesucristo, nazca de María. Entonces, no es, como muchas veces la gente cree, que María es solamente un vientre de alquiler, que ya el embrión ya bajó del cielo y el embrión fue fecundado, injertado en el vientre de María, como un vientre de alquiler que María estaba prestando sus servicios a Dios. No, 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 no. Es completamente incorrecto pensar así. Hay una colaboración activa, ¿no?, tanto desde su libertad, pero lo que sí es claro y es correcto decir es que María le da la carne al Hijo de Dios. Que Jesús es carne de sus entrañas, totalmente. Sabemos que Jesús se parecía a la Virgen, desde sus ojos, su mirada, sus facciones,
es muy parecido. La sangre que Jesús ha derramado en la cruz y el sufrimiento que él sufrió corporalmente en la cruz, toda esa parte carnal y toda esa sangre fue dada por la Virgen María. Incluso el tipo de sangre es el mismo tipo de sangre que la Virgen María. Lo que sí hay que dejar claro, que Dios, Jesucristo, y eso dirá San Luis María de Griñón de Montfort, viene por medio de María, ¿ya? Pero viene de María. No es que viene pasando de María. Solamente como, no es que yo utilizo un instrumento y ya después ya no vale, lo voto y no, viene de María. O sea, que San Luis María Griñón de Montfort dice, el verbo de Dios, Jesús, vino por María, de María, a la humanidad. Y así mismo nosotros tenemos que ir a Jesús también por medio de María, a través de María. Porque María tiene una función, una misión importante en la economía de la salvación. Y eso aunque los evangélicos no lo crean. Apocalipsis 12, ¿no? Una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con 2 estrellas, ¿ya? Que da luz a un hijo, que este hijo, pues, el demonio lo quería destruir, pero es llevado al cielo, al trono de Dios. Y dirá que este dragón es la serpiente antigua, la serpiente antigua. Esa historia, ¿a qué tiene relación? Y luego dirá que este serpiente, como no pudo con el hijo, ataca a la mujer, pero le es dado 2 alas para ser llevada al desierto. Y como no pudo ni con el hijo ni con la mujer, ¿ya? Va a atacar a todos, ¿no? Los descendientes de esta mujer, que son realmente los que cumplen la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Esa historia no tendrá acaso relación, ¿no? Con Génesis 3:15, que dirá, y la mujer y su descendiente le pisarán la cabeza a la serpiente. No es la misma serpiente y el dragón, la serpiente antigua, no es lo mismo. Esa mujer y su hijo no es el mismo hijo que fue ascendido al cielo. Sus descendientes no son todos los hijos de María que cumplen la voluntad de Dios y que el demonio lo quiere destruir. Entonces, ¿tiene o no tiene relación? Cuando uno le dice eso a los evangélicos, dice, no, está mal interpretado. Está clarísimo. Es la misma mujer del Génesis, que muchos hablan como el protoevangelio, el anuncio del Mesías, que de esta mujer vendrá el Mesías, y que de esta mujer y de su hijo vendrá la salvación. Y el demonio odia a la Virgen María, odia a los hijos de María. Tú le preguntas a un evangélico, porque los evangélicos siempre dicen que María tenía más hijos, y aluden que tenía, pues, hablan de los hermanos de Jesús, cuando vamos al significado, ¿no? En griego, de hermanos, entonces tenemos que son parientes. Ahorita no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, tú le dices, bueno, entonces, si la Biblia habla de hermano de Jesús y para ti ser hermano de Jesús es ser hijo de María, yo te pregunto, ¿tú eres hermano de Jesús? Y dicen, sí, entonces eres hijo de María. Dicen que no, pero tú mismo estás diciendo que hermano de Jesús es igual a hijo de María. Te dicen, pero yo no soy hijo de María. Bueno, pero estamos hablando de una manera espiritual, ¿no? Jesús le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre. Y le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y Juan dice que en ese momento acogió a María en su hogar, en su corazón. Exactamente, si nosotros espiritualmente somos hermanos de Jesús, automáticamente María es nuestra madre. Automáticamente. Estamos hablando espiritualmente. Claro que entendemos que en la Biblia, cuando habla de hermanos de Jesús, se habla de primos. Si quisiera referirse a los hijos de María, diría claramente los hijos de María. Pero no voy a hablar de eso porque ahorita no es el tema. Entonces, vemos claramente que sí, que María fue elegida de una manera especial, que la Trinidad pues habitó en ella de una manera especial. Si los judíos creían que el arca
donde estaban a veces, donde estaba el maná, las leyes de Moisés, era casi el mismo Dios en la tierra, porque habitaba la presencia de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos pensar que María es una mujer especial porque el mismo Dios habitó en ella? No, es que ustedes adoran a María. Díganme en qué parte de la Biblia se habla que hay que darle veneración a María. Y me llamarán bienaventurada. Y así de simple. Así de simple. Me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En la iglesia primitiva, bienaventurado es igual a santo. En la iglesia primitiva. Y bueno, ya creo que con eso dejo por la falta de tiempo. Excelente, excelente la explicación de nuestro hermano Fernando Santiago Suárez. Estamos en la parte final, amigos y amigas, de su programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo reverente y el agradecimiento a toda esa audiencia que nos sigue sábado a sábado por esta radio y por los canales de las redes sociales. Un saludo reverente pues a los hermanos de la parroquia eclesiástica Nuestra Señora de la Alborada. Esto es en el cantón Tarqui, la provincia del Guayas. Un saludo también para todos los laicos organizados en diferentes movimientos, para los sacerdotes, religiosas y religiosos, y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Le agradecemos muchísimo a nuestro hermano Santiago Suárez por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. Hermano Santiago, sus palabras finales para despedirnos de esta audiencia. Sí, agradecer pues a la radio, agradecer a usted también, Juan, y a todas las personas que se han conectado, pedir que compartan esto, que se suscriban al canal, y si están interesados también seguirme en redes sociales, pues me encuentran en Instagram, Reino de María 33, o en YouTube como Reino de María. Reino de María Santiago Suárez. Y nada, sigamos en esa misión de ser pues luz en este mundo, que hay más personas pues por culpa a veces de la ignorancia religiosa que se alejan de la iglesia, y es nuestra obligación, como dice San Pedro, dar razón de nuestra esperanza. Excelente. Amigas y amigos, este fue un programa más de su programa laical Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.